Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la semana especial de La Historia Sagrada. En estos programas vamos a comprender de forma general, de forma sencilla, la historia del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. Esta es la Historia Sagrada. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este programa En tu Camino, que como ustedes saben, es un programa donde hacemos el esfuerzo para que ustedes tengan un mayor conocimiento en la fe, en la Biblia, en la vida de los santos, y de esta manera su espiritualidad crezca. Siempre tomamos en cuenta sus comentarios, sus peticiones, y algunos de ustedes nos han pedido que dediquemos algunos programas a la historia sagrada. Y bueno, algunos de ustedes pensarían, ¿que el Padre José no ha hecho ya algunos programas sobre Biblia? Claro que sí. Hemos hecho algunos programas sobre Biblia yéndonos concretamente a los capítulos, a los versículos de los libros que la Biblia nos ofrece. Sin embargo, la historia sagrada es algo distinto. La historia sagrada, si bien está basada en todos los libros de la Biblia, no los toma uno por uno, sino que va haciendo como una especie de conjunto, una historia general, una historia sencilla, más entendible, más legible, especialmente para los más pequeñitos. No va contando capítulo por capítulo, sino en general de qué se trata la historia del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. A esto es a lo que se le llama historia sagrada. Y nosotros vamos a comenzar hoy con el primer periodo, que va desde la creación del mundo hasta el patriarca Abraham. Y así dice la historia sagrada. Solo Dios ha existido siempre. Todas las cosas que nosotros vemos y las que no vemos fueron creadas por Dios, las sacó de la nada. La Sagrada Escritura, que fue escrita por inspiración del Espíritu Santo y que tiene por autor al mismo Dios, verdad eterna e infalible, nos enseña que el mundo fue creado en 6 tiempos o épocas llamados días y en el orden siguiente. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra, sin embargo, estaba en la más completa obscuridad y Dios dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo e iluminó toda la tierra, y esta fue la obra del primer día. En un segundo tiempo o día, Dios creó el firmamento que llamó cielo, con su lindo color azul. La tierra estaba cubierta de agua. Dios, en el tercer día, mandó que las aguas se reunieran en un solo lugar y que la tierra produjera árboles y plantas fructíferas. Las aguas se retiraron de la tierra formando los mares, los ríos y las fuentes, y la tierra produjo hierbas, flores y árboles de toda especie. Esta fue la obra del tercer día. Aún no había días y noches como ahora. Dios dijo: hágase el sol para que señale el día y la luna para que ilumine la noche. A la orden de Dios, el cielo resplandeció con la luz del sol, de la luna y de las estrellas. Esto hizo el Señor el cuarto día, según el libro del Génesis. Las aguas carecían de peces y el aire de pájaros. Dios, en el quinto día, creó en el agua los peces y en el aire pájaros de toda especie. Es esta la obra del quinto día. En la tierra no había animales. En el sexto día, Dios creó animales domésticos, reptiles y fieras salvajes. Después de haber hecho estas hermosas y buenas cosas, Dios creó al hombre para que reinara y se sirviera de las cosas creadas y fuera el rey de la tierra. Y como reflexión nos dice el libro de Historia Sagrada: considera al lector cómo nos ama el Señor. Preparó todas estas cosas para ti. ¿Y tú qué harás para demostrar tu gratitud a Él?
Ámalo mucho, ámalo con todo tu corazón, ámalo sobre todas las cosas. Y vamos ahora al número 2 de la historia sagrada, creación de los ángeles. Antes de crear al hombre sobre la tierra, Dios había creado en el cielo un grandísimo número de ángeles. Ellos eran espíritus puros, bellísimos, sabios y sobre todo nobles, porque habían recibido de Dios la gracia santificante. Eran las criaturas más amadas de Dios. Sin embargo, no estaban aún en el verdadero paraíso. Dios, antes de admitirlos, quiso someterlos a una prueba de fidelidad. Todos deberían haber sido agradecidos con Dios por los dones recibidos, pero, lamentablemente, uno de ellos, Lucifer, viéndose tan hermoso y creyéndose tan sabio, se llenó de soberbia y pensó: «No serviré, me elevaré sobre los cielos y seré como Dios». Una parte de los ángeles se unió a Lucifer, cegados por el mismo pensamiento de soberbia. El arcángel San Miguel, con el mayor número de ángeles, permaneció fiel al Señor, diciendo: «¿Quién como Dios?». Los ángeles buenos fueron premiados con el paraíso. Lucifer y sus compañeros rebeldes, después de haber sido ángeles hermosísimos, se convirtieron en horribles demonios y fueron precipitados al infierno. Después de este capítulo, el libro de Historia Sagrada dice: «¿Ves cuánto mal hace un solo pecado mortal, aunque sea solo de pensamiento? Huye del pecado, aleja de ti también los pensamientos malos y conserva siempre hermosa tu alma». Vamos al número 3. Creación del hombre. Una vez creadas todas las cosas, dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza». Tomó barro y con él formó un muñeco, pero era cosa muerta. Tenía ojos y no veía, oídos y no oía, boca y no hablaba, manos y pies, pero no se movía ni caminaba. Entonces Dios le sopló en el rostro y le infundió el espíritu de vida, o sea, creó el alma y se la infundió, y el muñeco de barro se hizo hombre viviente. Existió así el primer hombre, que fue llamado por Dios Adán, que quiere decir hecho de barro. Dios vio que no convenía que el hombre estuviera solo, quiso darle una ayuda semejante a él y por eso mandó a Adán un sueño profundo, y mientras dormía le quitó una costilla, con ella formó a la mujer y se la presentó. Adán dio a la mujer el nombre de Eva, que significa madre de todos los hombres. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios no por el cuerpo, sino por el alma, que es la parte más noble y de la cual se debe tener el mayor cuidado. El alma es imagen de Dios. En efecto, Dios es espíritu purísimo y el alma es espíritu. Dios es inmortal y el alma no morirá jamás. Dios es sapientísimo, conoce y lo sabe todo. También el alma es inteligente, conoce y comprende muchas cosas. Dios con su voluntad creó el mundo y lo conserva aún. El alma también con su voluntad mueve sus propias facultades para actuar. El alma, además, se asemeja particularmente a Dios cuando está en gracia, o sea, cuando no está manchada con el pecado mortal. ¡Qué incomparable don es la gracia! Es un destello de la santidad y belleza divinas que penetra en el alma y la santifica y embellece con la misma santidad y la belleza de Dios, así como el rayo de luz ilumina el cristal con la luz misma del sol. Dios, al crear a nuestros primeros padres, Adán y Eva, les dio la divina gracia. Ellos estaban, por lo tanto, sin pecado, sin malas inclinaciones, eran santos y semejantes a Dios. Y nos dice el libro: también nosotros hemos sido creados a imagen de Dios y recibimos la gracia en el santo bautismo. Consérvala en tu alma, mientras contigo esté serás santo, serás noble, serás la imagen viviente de Dios. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida para continuar con la historia sagrada.
Estamos comprendiendo la historia sagrada a través de estas lecturas que nos comparte el Padre José. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Ella también se ha visto beneficiada con Mimex. Pues mire, la verdad ya tengo con la diabetes como 15, 16 años. Siempre he tenido mi azúcar alta, pero últimamente la tenía ya en 300. Y entonces una amiguita me recomendó el Mimex. No me lo quería tomar porque yo les decía, pues es muy dulce, me va a hacer más daño. Y ella me decía, no, tómeselo, que es para que le regularice. Total que le hice caso y me lo tomé. Y no lo va a creer, pero me bajó el azúcar a 127. Nunca me habían bajado tanto el azúcar. Últimamente ya me habían mandado la insulina y ya la dejé. Por lo mismo que estoy más o menos de mi azúcar. Recuerda que Mimex es un alimento aprobado por la Asociación Mexicana de Nutrición y Diabetes AC. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando la semana especial de la historia sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en que estamos iniciando con el libro de Historia Sagrada. Y vamos ahora al número 4, el pecado de Adán. Dios, además de haber creado a nuestros primeros padres santos e inocentes, les había también dotado de gracias extraordinarias. Poseían elevada ciencia, no estaban sujetos a disgustos, ni a enfermedades, ni a la muerte. Dios los había colocado en un bellísimo jardín llamado paraíso terrenal, en el cual crecían árboles frutales de toda especie que daban los frutos más exquisitos. Adán y Eva podían comer de ellos a satisfacción. Eran verdaderamente felices. En medio del paraíso terrenal había además un árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, con bellísimos frutos. Dios, para probar la obediencia de Adán, le había dicho: come de los frutos de todos los árboles, pero el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ni tocarlo. Si comes de él, morirás. El demonio, envidioso de la felicidad del hombre, tomó la forma de serpiente y tentó a Eva diciéndole: ¿por qué Dios les ha prohibido comer los frutos de todos los árboles? Eva respondió: nosotros comemos los frutos de todos los árboles, excepto los frutos del árbol que está en medio del paraíso, porque Dios nos dijo que no lo tocáramos ni lo comiéramos para que no muramos. El demonio le respondió: no morirán, no, antes bien, si comen, serán semejantes a Dios y conocerán el bien y el mal. Eva miró aquellos frutos
y le parecieron hermosos, creyó al demonio, cogió uno, comió de él y le convidó a Adán, que también comió. Así, Adán y Eva desobedecieron a Dios y pecaron. Tan pronto como hubieron cometido el pecado, conocieron el mal que habían hecho y el bien que habían perdido. Comprendieron que ya no eran los hijos más amados de Dios. Tuvieron miedo de Él y, sintiendo vergüenza de sí mismos, se escondieron entre el follaje de los árboles. Dios llamó a Adán y le preguntó: ¿por qué has desobedecido a mi mandato? Adán, en lugar de pedir perdón, echó la culpa a Eva. Esta, a su vez, culpó a la serpiente. Dios maldijo a la serpiente y castigó a Adán y Eva. Los expulsó del paraíso terrenal, los sujetó a ellos y a todos sus descendientes al trabajo, a los dolores y a la muerte. Sin embargo, esto no fue el mayor mal. El mayor daño fue la pérdida, tanto para ellos como para todos los humanos, de la gracia de Dios, pérdida que impedía a todos la salvación. Pero Dios, siempre bueno y misericordioso, prometió mandar al mundo a su mismo Hijo, el Mesías, para reparar este mal gravísimo causado a las almas, y de este modo quiso restituir al hombre la gracia de Dios y el derecho de ir al cielo. Y nos dice el libro de Historia Sagrada: amado lector, recuerda que el pecado es la mayor desgracia del alma y que atrae los castigos de Dios también en esta vida. Quien ama el pecado se odia a sí mismo. Número 5. Caín y Abel. Los primeros hijos de Adán fueron Caín y Abel. Caín era agricultor, Abel pastor. Ambos ofrecían sacrificios a Dios en reconocimiento de su absoluto dominio sobre ellos y sobre todas las cosas, en agradecimiento por los beneficios recibidos al mismo tiempo que le pedían nuevos beneficios. Abel sacrificaba en honor del Señor los corderitos más preciados de su rebaño. Caín le ofrecía los frutos de la tierra. Dios no aceptaba los sacrificios de Caín porque era malo. Agradecía en cambio los de Abel, que era bueno. Por esto, Caín comenzó a envidiar a Abel, y tanto anidó la envidia en su corazón que concibió la pérfida idea de matarlo. Un día invitó a su hermano al campo, y de improviso, arrojándose sobre él, lo mató. Inmediatamente se oyó la voz de Dios que reprochaba a Caín por el horrendo delito cometido. El miserable, al oír el reproche de Dios, en lugar de arrepentirse y pedir perdón por el grave delito, dijo: «Mi pecado es demasiado grande, Dios no me lo perdonará». Por esto, desesperado, anduvo errante por la tierra toda su vida. Y nos dice el libro de Historia Sagrada: no envidies al que es más bueno que tú, antes bien, procura imitarlo. El envidioso es semejante al diablo que, por envidia, introdujo la muerte en el mundo. Y vamos ahora al número 6, Noé. Adán y Eva, afligidos por la muerte de Abel, recibieron de Dios otro hijo llamado Set, y después más hijos e hijas. Set, a su vez, tuvo muchos descendientes e igualmente Caín. Los hombres entonces vivían cientos de años. Los hijos de Set eran buenos, malos en cambio los de Caín. Con el pasar de los siglos, los buenos se juntaron con los malos y se confundieron con ellos. Se hicieron también ellos malos y llenaron la tierra de iniquidad. Dios, disgustado por tanta maldad, decidió exterminar a todos los hombres y también a los animales. Solamente una familia, la familia de Noé, que se había mantenido buena y fiel en medio de tanta maldad, encontró gracia delante de Dios. Y nos dice el libro de Historia Sagrada: quien con lobos anda, a aullar se enseña, dice el proverbio. Quien se junta con los malos, se hace malo también. Por eso, hay que huir de las malas compañías. Vamos ahora con el número 7, el diluvio. Dios dijo a Noé: la tierra está llena de iniquidad, yo destruiré a todos los hombres.
Construye tú un arca grande con pequeños departamentos. En ella introducirás una pareja de animales de cada especie y te proveerás de todo lo que sea necesario para vivir. Después entrarás también tú con tu familia. Noé obedeció, construyó el arca, preparado el sustento, introdujo a los animales y entró él con toda su familia, su mujer, sus 3 hijos Sem, Cam, Jafet, con sus respectivas mujeres. Dios cerró la puerta del arca. Entonces comenzó a caer una lluvia torrencial que duró 40 días y 40 noches. Los ríos se desbordaron, el mar derramó sus aguas sobre la tierra que quedó inundada. El agua cubrió las colinas y las cimas de las montañas y todos los hombres y los animales murieron ahogados. El arca, en cambio, se mecía sobre las aguas y tanto más se elevaba cuanto más las aguas crecían. Cuando cesó la lluvia y disminuyeron las aguas, el arca se posó en la cima de una montaña. Noé, queriendo saber si la tierra ya estaba seca para poder salir, echó a volar un cuervo que no regresó ya. Después, a una paloma, la cual, no encontrando dónde posar sus delicadas patitas, regresó al arca. Esperó 7 días y mandó nuevamente a la paloma, que regresó con un ramo de olivo en el pico. Esto indicaba que la tierra ya estaba seca. Noé, pasados otros 7 días, salió del arca, hizo un altar y ofreció a Dios un sacrificio en acción de gracias. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y nos dice el libro: uno de los principales deberes que tenemos hacia Dios es el de agradecerle por el bien que nos hace, y nosotros lo agradecemos con la oración. También tú, amado lector, reza fiel y devotamente las oraciones de la mañana y de la noche. Vamos ahora al número 8, la Torre de Babel. Con la bendición que Dios impartió a Noé y a los hijos de éste, la tierra en breve tiempo se volvió a poblar. Los hombres aumentaron en gran número y, no pudiendo ya vivir juntos, pensaron dividirse. Dijeron, por tanto, hagamos una ciudad y una torre tan alta que llegue a tocar el cielo, y así haremos glorioso nuestro nombre antes de dividirnos. Pusieron manos a la obra, pero mientras esos hombres soberbios se gloriaban de la torre, que cada día iba elevándose más, fueron humillados por Dios. Hasta entonces todos los hombres habían hablado el mismo idioma, pero un día ya no se entendieron. Dios había confundido su lenguaje. Como los unos no entendían lo que decían los otros, tuvieron que abandonar la empresa, dejar incompleta la torre y dividirse en grupos por todo el mundo conocido de acuerdo con el idioma que hablaban, dando origen a las diversas razas que han poblado la tierra. La torre se llamó de Babel, que quiere decir confusión. Y la reflexión del libro es: la soberbia causa muchos males. Convirtió a los ángeles en demonios. Arrojó del paraíso terrenal a nuestros primeros padres. Confundió en su lenguaje a los hombres. Dios resiste a los soberbios y da sus gracias a los humildes. Y con esto hemos terminado el primer periodo, pero al regreso del corte continuamos con el segundo periodo. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén.
¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. Lo repetimos, padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Sigamos escuchando la semana especial de La Historia Sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hemos concluido ya el primer periodo del libro de Historia Sagrada y pasamos ahora al segundo, que es de Abraham a Moisés. Número 9. Los patriarcas. Abraham. Con el correr de los años, los hombres dispersos sobre la tierra olvidaron al verdadero Dios y adoraron a las criaturas. El Señor, para conservar la verdadera religión, eligió unos hombres que fueron llamados patriarcas. Los hombres vivían entonces muchos años. Por consiguiente, el Padre veía crecer no solamente a sus hijos, sino también a los hijos de sus nietos. Hacía que su numerosa familia conociera, adorara y sirviera al verdadero Dios, y repitiendo las promesas que Dios mismo había hecho, mantenía viva la fe en el futuro Salvador. Uno de los patriarcas que merece ser recordado con mayor estima que los demás es Abraham, hombre de probada virtud y de mucha fe. Dios le ordenó que dejara su tierra por la de Canaán, la cual se la daría en posesión a sus descendientes. Le prometió además hacerlo padre de un gran pueblo, diciéndole: «Cuenta las estrellas del cielo si puedes. Así será numerosa tu descendencia». Y también le prometió darle un hijo en el cual serían benditas todas las naciones. Abraham creyó y obedeció. El Señor le hizo esperar por largo tiempo al hijo del cual debía descender un gran pueblo, pero se lo concedió. Cuando este hijo era ya un adolescente, Dios le ordenó a Abraham que se lo sacrificara. Sin embargo, Abraham nunca dudó de que Dios mantendría su promesa. El hijo prometido fue Isaac. De su descendencia salió el pueblo de los hebreos y nació el Salvador, que trajo al mundo entero la redención y los beneficios de la verdadera religión. Y la reflexión de este libro dice: también a nosotros, Dios nos habla y manifiesta su voluntad por medio de la Iglesia. Cree, obedece y tendrás la vida eterna. Con la fe se agrada a Dios. Número 10. Abraham y Lot. Cuando Abraham, por orden de Dios, salió de su tierra natal, llevó consigo también a su sobrino Lot. Ambos acrecentaron grandemente sus riquezas y poseyeron numerosos rebaños y siervos, pero la convivencia se les hacía cada vez más difícil. A causa del pastoreo, surgió una riña entre los pastores de Abraham y los de Lot. Abraham, que era amante de la paz, llamó a su sobrino y le dijo: «No quiero que haya contienda entre los dos, ni entre mis pastores y los tuyos. Mira estas regiones, elige la que más te agrade y separémonos. Si tú decides ir a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú eliges la izquierda, yo iré a la derecha». Lot miró a su alrededor, y viendo la tierra bañada por el río Jordán, bella y fértil como un paraíso terrenal, eligió esta y habitó en Sodoma. Así, pacíficamente se separaron el uno del otro. Y la reflexión del libro es: a imitación de Abraham, conviene estar siempre en paz con todos y ceder en lugar de reñir. La concordia es muy agradable a Dios. Número 11. Destrucción de Sodoma. Los habitantes de Sodoma y de otras 4 ciudades cercanas, a causa de la abundancia de bienes y por el ocio, se habían abandonado al vicio impuro. Dios, que particularmente abomina este pecado, decidió castigarlos. Solo la familia de Lot se había mantenido honesta y pura, libre de este horrible pecado, y Dios la salvó. 2 ángeles se presentaron a Lot, lo obligaron a salir de la ciudad, y mientras iban saliendo,
Le decían: apresúrate, no mires atrás, no te detengas en las cercanías, sálvense. Tan pronto como él y su familia estuvieron a salvo, Dios hizo llover sobre las ciudades pecadoras fuego y azufre que incendiaron las ciudades con todos sus habitantes y destruyeron las campiñas. La mujer de Lot, por curiosidad, volteó el rostro a mirar, y en castigo de haber desobedecido al ángel, se convirtió en una estatua de sal. Desde entonces, aquella fertilísima llanura es un desierto árido. En ella se ha formado un lago llamado Mar Muerto. El aire es malsano y las montañas que lo circundan son áridas y estériles. Y la reflexión del libro: ¿se piensa en la forma como Dios castiga también en esta vida el pecado impuro? Hay que aborrecer este pecado, aborrecerlo y guardarse de las malas compañías. Y vamos con el número 12. Sacrificio de Isaac. Isaac, el hijo en el cual debían ser bendecidos todos los pueblos, crecía bueno y era entrañablemente amado por su padre. Dios, para probar la fe y la obediencia de Abraham, un día lo llamó y le dijo: «Toma a Isaac, el hijo que tanto amas, y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te mostraré». El dolor que haya experimentado Abraham al recibir este doloroso mandato no puede expresarse con palabras. Pobre padre, tener que dar muerte con su propia mano al hijo que amaba más que a sí mismo. Y sin embargo, obedeció. Preparada la leña, el cuchillo, el fuego y todo lo necesario para el sacrificio, los cargó en un asno, y acompañado de 2 criados, partió con Isaac. Después de 3 días de camino, el Señor le mostró el monte donde debía sacrificar a su hijo. Abraham entonces dijo a los siervos: «Vosotros permaneced aquí, el niño y yo subiremos hasta la cima, y una vez que hayamos adorado a Dios, regresaremos. Esperad aquí». Tomó el fuego, el cuchillo, y cargó la leña en las espaldas de Isaac. Por el camino, Isaac dijo a su padre: «Padre mío, tenemos aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está la víctima para el sacrificio?». Abraham no tuvo valor de decirle que la víctima debía ser precisamente él, y le respondió: «Hijo mío, Dios proveerá». Llegados a la cima del monte, levantó un altar de piedras y encima de él puso la leña. Luego ató a su hijo, lo puso sobre el montón de leña y, tomando el cuchillo, levantó el brazo para asestar el golpe mortal. Mas he aquí que el ángel del Señor lo detuvo diciendo: «Abraham, Abraham, no hagas ningún mal a Isaac. Ahora sé que temes a Dios y que hubieras sacrificado también a tu único hijo por obedecerlo». Abraham volteó el rostro a mirar y vio un carnero con los cuernos enredados entre los zarzales. Tomó entonces este animal y lo sacrificó a Dios en lugar de su hijo. Isaac, que llevó la leña hasta el monte para ser sacrificado, es figura de Jesucristo, que llevó la cruz hasta el Calvario y murió en ella para salvarnos. La reflexión de este párrafo es: admirable es la firme esperanza de Abraham. Él espera ser padre de un gran pueblo, aunque Dios le mande sacrificar a su hijo único, Isaac. Hay que aprender a hacer cualquier sacrificio cuando lo requiere la observancia de los mandamientos de Dios y esperar en la ayuda del Señor. Número 13. Isaac. Abraham ya estaba viejo y antes de morir quiso dar a su hijo una buena esposa digna de él. Pero siendo la tierra donde moraba idólatra e ignorante del verdadero Dios, mandó a Eliezer, su prudente y fiel criado, a la tierra de sus parientes, los cuales adoraban al verdadero Dios, para que buscara una esposa para su hijo. Eliezer partió con otros criados, camellos y ricos regalos para agasajar a la doncella que Dios le haría encontrar para esposa de su joven amo. El buen criado oró para que el Señor lo guiara en la búsqueda de la excelente esposa. El Señor lo escuchó.
En las afueras de la ciudad de Nacor, Eliezer encontró a una bonita doncella que le pareció muy buena, la cual regresaba del pozo. Eliezer le pidió de beber y prontamente fue servido por la joven, que dio de beber también a los camellos. Le preguntó quién era y la joven respondió que se llamaba Rebeca y que era hija de un pariente de Abraham. Al oír esta noticia, Eliezer elevó los ojos y las manos al cielo y bendijo al Señor por haberle hecho encontrar lo que buscaba. Cuando fue a la casa de Rebeca, dijo que era criado de Abraham, el cual lo había mandado en busca de una buena esposa para su hijo, y pidió a Rebeca para esposa de Isaac. El padre, toda la familia y Rebeca aceptaron la propuesta. Recibido el consentimiento, Eliezer presentó a la futura esposa y a todos sus familiares valiosos regalos, y a la mañana siguiente emprendió el viaje de regreso llevándose consigo a Rebeca para presentarla a Isaac, que la tomó por esposa. Después, Dios confirmó a Isaac la promesa hecha a Abraham. «Multiplicaré», le dijo, «tu descendencia, y de ella nacerá el Salvador, porque tu padre Abraham obedeció a mi voz y observó mis mandamientos». Reflexión: Dios bendice la bondad y la virtud. El Señor tiene sus complacencias en los que confían en Él. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44, de 9 de la mañana a 7 de la noche, todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estamos comprendiendo la historia sagrada a través de estas lecturas que nos comparte el Padre José. Número 14. Jacob. Isaac tuvo de Rebeca 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú fue valiente cazador y era el preferido de su padre. Jacob fue pastor y era el consentido de su madre. A Esaú, mayor que Jacob, le pertenecía el derecho de primogenitura, derecho que, además de consistir en una especial bendición y otros beneficios, incluía el honor de esperar en esta descendencia al suspirado Mesías. Pero Esaú vendió a su hermano el derecho de esta bendición. Un día, al volver muy cansado de la caza, entró a la tienda de Jacob. Este había guisado un sabroso platillo de lentejas. Esaú, acosado por el hambre, se lo pidió. Jacob entonces respondió: «Te lo doy, si juras cederme el derecho de primogenitura». Esaú, hambriento y poco cuidadoso de su derecho de primogénito, se lo cedió con juramento. Siendo ya viejo, su padre, Isaac, quiso dar a sus hijos la bendición antes de morir, y Dios dispuso que la bendición de primogenitura se diera a Jacob. Esaú se arrepintió de haberla cedido, lo sintió y lloró amargas lágrimas, pero ya era demasiado tarde. Reflexión: los juramentos no necesarios Dios los prohíbe, por tanto, no hay que hacerlos nunca. Número 15. Visión de Jacob. Esaú, viéndose privado del derecho de primogenitura, concibió un gran resentimiento hacia Jacob. Rebeca temía que Esaú matara a su hermano, por eso llamó a Jacob y le aconsejó que se alejara de él y que fuera a refugiarse en la casa de su tío Labán hasta que Esaú se calmara. Jacob, con la bendición de su anciano padre, se ausentó. Una tarde, rendido, reclinando la cabeza sobre una piedra, fue vencido por el sueño. Mientras así dormía, tuvo una visión. Vio una escalera muy alta que,
elevándose desde la tierra, tocaba el cielo y a los ángeles que subían y bajaban por ella. En la parte más encumbrada de ella, vio al Señor que le dijo: Yo soy el Señor, Dios de Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán numerosos como el polvo de la arena y se esparcirán por el mundo, y en ti y en tu descendencia serán benditos todos los pueblos de la tierra. Con estas palabras, Dios confirmó a Jacob que el Salvador nacería de su descendencia, que la Iglesia se esparciría por toda la tierra y que grandísimo sería el número de los hombres que abrazarían y profesarían la religión fundada por el futuro Mesías. A la mañana siguiente, Jacob, al despertar, dio gracias al Señor y para mostrarle su gratitud, erigió, a manera de altar, la piedra sobre la cual durante la noche había reposado su cabeza y derramó sobre ella aceite. Dios, que mira con amor los corazones agradecidos, bendijo a Jacob. En casa del tío Labán, le facilitó el modo de encontrar esposa. Le dio 12 hijos e inmensas riquezas, y después de 20 años le ordenó que regresara al lado de su padre. Esaú, enterado del retorno de su hermano, le salió al encuentro e hizo las paces con él. Reflexión. El enojo no debe tener cabida en el cristiano. Cuando por algún motivo, justo o no justo, se ofende al prójimo, conviene pedirle inmediatamente perdón y hacer las paces con él. Si, en cambio, la ofensa es recibida, no hay que retardar el perdón. Número 16. José vendido por sus hermanos. José, uno de los 12 hijos de Jacob, merece ser conocido por medio de la narración siguiente. José era el mejor de los 12 hijos de Jacob y su predilecto, favorecido por Dios con sueños misteriosos, con gran sencillez e ingenuidad, los refirió a sus hermanos. Soñé, dijo, que estábamos en el campo atando gavillas de trigo. La mía se mantenía derecha y las de ustedes se inclinaban ante la mía. Vi también en sueños al sol, la luna y 11 estrellas en actitud de adorarme. El amor particular que su padre le tributaba y la narración de estos sueños suscitaron la envidia de sus hermanos que, desde entonces, ya no lo quisieron. Un día, Jacob llamó a José y le dijo: «Anda, ve a ver a tus hermanos que están lejos apacentando el ganado y regresa para darme noticia de ellos y del rebaño». José obedeció con prontitud y partió. Los hermanos, apenas lo divisaron desde lejos, dijeron: «Miren, allí viene el soñador, matémosle». Pero Rubén, el hermano mayor, les dijo: «No, es nuestro hermano, mejor échenlo en esta cisterna sin agua para que ahí muera». Esto lo decía con la intención de librarlo sin que lo vieran sus hermanos y así pudiera regresar al lado de su padre. Tan pronto como hubo llegado José, sus hermanos se le echaron encima y a pesar de su llanto y de sus gritos, lo arrojaron en la cisterna. Después que Rubén se había alejado, pasaron por allí algunos mercaderes que iban a Egipto. Judá, uno de los hermanos, al verlos, dijo: «En lugar que dejemos morir a nuestro hermano José en la cisterna, ¿no sería mejor venderlo a estos mercaderes?». Los hermanos, contentos, aceptaron la propuesta. Sacaron a José de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata. José imploró piedad, lloró, suplicó a sus hermanos para que lo dejaran volver a su padre, pero ellos, duros de corazón, no se conmovieron. Los mercaderes subieron al jovencito en un camello y se lo llevaron a Egipto. Reflexión. La envidia ciega a quien la abriga. Quien envidia a su prójimo lo odia, y quien odia, dice el Señor, es un homicida. Líbrenos Dios de odiar a alguien. Número 17. José en la prisión. Los mercaderes israelitas vendieron a José a Potifar, ministro del faraón, rey de Egipto. El buen jovencito se comportó tan dignamente
que en poco tiempo se ganó la estima y el cariño de su amo y llegó a ser el administrador de sus bienes. Pero la esposa de su amo era mala y pretendió que el joven cometiera con ella una acción torpe. José no quiso condescender a su deseo y horrorizado huyó. La perversa mujer, viéndose burlada, montó en cólera y urdió una venganza contra el virtuoso José. Así, lo acusó falsamente ante su marido. Putifar creyó a su mujer y ordenó que José fuera encerrado en la prisión. Pero Dios siempre vela por los buenos. También en la prisión, José se ganó la confianza del jefe de los carceleros y más que prisionero, fue él el guardián de los encarcelados. Juntamente con él, fueron llevados a la prisión 2 ministros del rey. Ambos tuvieron un sueño en la misma noche, cada uno el suyo y cada sueño de distinta significación. Enterado de ellos, José, e iluminado por el Señor, se los interpretó. A uno le dijo: dentro de 3 días obtendrás tu libertad y volverás a tu puesto. Te acordarás entonces de mí, que fui apartado de mi padre y que inocentemente estoy aquí condenado. Al otro le dijo: también tú dentro de 3 días saldrás de la prisión, pero irás al patíbulo. Lo que José dijo se verificó al pie de la letra. Reflexión. José fue encarcelado porque, siendo virtuoso, no quiso cometer una acción torpe. Conservémonos siempre castos y Dios nos protegerá. 18. José, virrey de Egipto. Pasaron 2 años sin que el ministro del rey, a quien José había interpretado su sueño y que pronto se le cumplió, se acordara de él. Pero Dios dispuso que también el faraón tuviese 2 sueños. Por ellos quedó vivamente impresionado. Llamó a sus adivinos, pero ninguno supo explicárselos. Entonces el ministro, aquel libertado de la cárcel, se acordó de José y dijo al rey: en la cárcel está un joven hebreo que sabe interpretar los sueños. También a mí me interpretó uno que se realizó exactamente. El faraón prontamente mandó llamar a José ante su presencia y le dijo: explícame estos sueños. Vi salir del río Nilo 7 preciosas vacas gordas que se apacentaban en la ribera. Detrás de ellas salieron otras 7, flacas y feas, las cuales se lanzaron sobre las gordas y las devoraron. Vi también que de un solo tallo de trigo brotaban 7 espigas llenas y lozanas, y que también de otro tallo brotaban 7 espigas delgadas y vacías que devoraban a las primeras. José respondió: oh rey, los 2 sueños significan la misma cosa, y con ellos el Señor te ha mostrado lo que hará. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas significan 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas vacías significan 7 años de gran escasez. Elige, pues, oh rey, a un hombre capaz de saber hacer provisiones con tiempo y reunir el trigo para los años de gran escasez. Este consejo agradó al faraón y a sus ministros. El faraón dijo: no es posible encontrar a un hombre más sabio que tú, ni más iluminado por Dios. Yo soy el rey. Tú serás el virrey, y todo Egipto te obedecerá. Dicho esto, se quitó el anillo del dedo y se lo puso a José. Mandó que lo vistieran con regias y lujosas vestiduras, le puso un precioso collar, luego le ordenó que subiera a su carruaje y mandó que fuera proclamado virrey de todo Egipto. Lo que José había predicho se verificó. Vinieron 7 años de extraordinaria abundancia. Durante estos años, José construyó graneros en todas las ciudades y en ellos almacenó grandes cantidades de trigo. Sobrevinieron los 7 años de espantosa miseria. El pueblo que no tenía pan se presentó al faraón para pedirle alimento. El faraón contestó: vayan con José. El virrey mandó abrir los graneros y vender el trigo a los egipcios. Reflexión. El Señor tiene cuidado de los buenos. Como protegió a José porque era virtuoso, así protegerá también a quienes practiquen la virtud. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana para seguir conociendo
La historia sagrada del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. En tu camino, un programa para encontrar la meta.